y abrimos para preguntas. Gracias, señor presidente. Lord Forúnculo, corresponsal exclusivo del portal de albures y noticias finas, La Verdad al Chile. Señor presidente, quisiera hacerle un par de comentarios, como dice usted, con todo respeto. Primer comentario. Sus videos de restaurantes y antojitos mexicanos son mejores que los de Anthony Bourdain. Quisiera sugerirle que haga uno sobre tlayudas oaxaqueñas, que son mi platillo favorito, y también el de mi señora, que por cierto le manda saludos, ¿eh? El segundo comentario son sus corbatas, señor presidente. Además de austeras, son muy bellas. Le quiero regalar una que le compré en el mercado de la Lagunilla. Está casi nueva. ¿Se la pasan, por favor? ¿Sí? Ay, qué bárbaro. El chapopote cuatrotero del Gustavo Canal de YouTube, sin lengua en los pelos. Señor presidente, yo con su permiso, más que una pregunta, le voy a leer un poema de mi autoría. Se llama Oda Macuspana. Procedo. Tabasco es Edén tropical, cuna de poetas, gigantes del verso y de la rima, Pellicer y Neruda. Neruda no es de Tabasco, güey. Ay. Neruda es de Chiapas, todo el mundo lo sabe. Ya, me cortas la inspiración. Tabasco, ese Edén tropical, cuna de poetas. Que no leo. Señor presidente, buenos días. Soy el coronavirus ninja del portal. Bueno, no, la verdad es que yo no soy de ningún medio, la verdad es que yo vivo aquí. Señor presidente, mire usted, de un tiempo para acá, las mañaneras se han llenado de una serie de personajes muy sospechosistas, la verdad, muy poco confiables, que se dicen periodistas e influencers, pero la verdad es que le quitan seriedad a este acto solemne, señor presidente. Quisiera pedir, señor presidente, que la Unidad de Investigación Financiera y que el FBI los investigue, porque todos queremos saber quién los financia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Estoy grabando las calumnias que estás diciendo de nosotros. No son calumnias, no son calumnias. ¿Cómo de que no? A mí no me grabes, imbécil. ¿Cómo de que no? Pues baboso. A ver, corruptos, los voy a exhibir en mi canal de YouTube con mis seguidores, ¿eh? Ay, ¿cuáles seguidores? Nada más tienes 2 seguidores. Somos nosotros dos. Luego no. Pero a ver, ¿tú qué harías con las mañaneras? ¿Yo? Tú eres el presidente. No, yo ¿Qué no soy- harías? A ver. ¿Las cambiarías? ¿Las Maestro, dejarías como están? si yo fuera el presidente, esto sería ya el caos y el desastre, ¿ok? Entonces, Pero, ¿qué onda contigo? Suéltese, ¿Qué pasa? Ay, ¿qué? ¿Por órale, qué? sí, ¿Qué traes? párese. ¿Quién están viendo? ¿Viendo qué? ¿Qué es eso? Pues, hijo? hay una emergencia nacional. ¿Por qué? Pues oye, encontraron 800 cuerpos allá en San Fernando y todos muertos de coronavirus. Sepárense un metro. ¿tienes miedo del virus? Oye, pues de ustedes. ¿Del coronavirus? Pues sí, claro. ¿Qué no han visto? ¿Ya hicieron gárgaras con agua caliente? No, ¿Tú quieres oye, hacer gárgaras? No, espérate. Pues si tienes miedo del virus, quieres ver un virus que realmente es muy dañino y ese sí es peligroso. ¿Otro? Ah, ahorita te lo voy a presentar. Ándale, acá estoy. no. Acá estoy, agárrense. Fabricio Virus. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Maestrísimo. No pasa nada. Tú sí contaminas todo así, pero... Está bien, solo porque te quiero. Sí, así hay que demostrar. No, ¿sabes qué es lo Échale. peor? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo Cierra los peor? ojos. El condonavirus. Que les condonaron los impuestos a los empresarios. Eso sí está peligroso. Ah. Ándale para acá. No, ¿qué? ¿Dónde Maestro, va? bienvenido a la verga. Aquí estoy, mira. Ay, siéntate ahí. Aquí estoy, mira. Ah, Mira, mira. te sentaste mal. ¿Ya? ¿Sí? Oiga, ya. No. ¿Así? A mí me dijeron que el diablito... Ah, no, sí. Vente para acá, hombre. Va. Vente. Así, porque esa es la periquera. Pero este ya, échale aquí porque ya lo contaminaste. Toma. Las mañaneras. Sí, mano. ¿Cómo ves las mañaneras? ¿Qué ha pasado a año y medio de gobierno con las Ha mañaneras? sido interesante lo que ha pasado con las mañaneras. O sea, empezó como un ejercicio de información del presidente de la República, tratando de que los medios, sin una reforma a la ley de medios, le dieran una voz a la postura del Ejecutivo sobre muchos temas. Esto no Marcar ha la agenda, sucedido. ¿no? Marcar la agenda, todo eso, pero esto no ha sucedido exactamente así, sí ha sucedido, pero
se ha convertido en otra cosa, ¿no? Hay desde donde los periodistas, los reporteros que asisten a la mañanera se van a lucir de sus conocimientos sobre algún tema, se van a poner como muy independientes del poder o de los partidos, etcétera. Ha habido casos notables de, por ejemplo, cuando estaba lo del huachicoleo, le pusieron a uno de los reporteros el Newton, ¿no? Porque empezó a hablar de la presión de los tubos y que si los tubos subían, entonces la presión bajaba, etcétera, y se hizo un poco bolas porque no había pasado el segundo de secundaria. Y ha habido otros memorables también, ¿no? Como cuando una reportera le preguntó al presidente si usaba una cámara hiperbárica para mantenerse lozano. Ha habido de todo. Y es que hay que tomar en cuenta que en la mañanera el presidente le está hablando, no a los reporteros, le está hablando a la gente. Y entonces él arma, digamos, incluso saca el hilo de alguna pregunta que no le interesa mucho para hablar de lo que le interesa hablar. Los reporteros tampoco van exactamente a hablar con el presidente, sino a demostrar independencia, a demostrar conocimientos, a demostrar, incluso han cambiado su manera de vestir, ¿no? Ahora se arreglan para ir a la mañanera. Y ha sucedido otra cosa interesante, que es que en las redes, que el presidente llama benditas, que yo no sé qué tan benditas sean, pero bueno, en las redes se da, digamos, la interpretación sobre lo que se dijo en las mañaneras. O se distorsiona. Abierta y con esto del coronavirus vimos un caso en días pasados, ya del exceso, digamos, de cortar un pedazo de 2 semanas antes, donde el presidente dice que sí nos podemos abrazar, y ponerlo ahora en este contexto de pandemia, pues no así de el irresponsable del presidente, cuando ese mismo día la OMS había felicitado la labor de la Secretaría de Salud. Entonces se da, digamos, la interpretación sobre lo que se dice en las mañaneras, y a veces lo que sucede es, entre los reporteros es más importante que lo que se dice. Por ejemplo, fue muy importante la explicación que dio Santiago Nieto sobre cómo están combatiendo la trata de niñas, el lavado de dinero, el narcotráfico, las facturas falsas, etcétera. Y ese día los reporteros decidieron agarrarse a golpes afuera de adentro del Palacio Nacional, afuera de la mañanera, y entonces Esa fue la nota. Se creó una nota en torno a una cosa que nos viene de Estados Unidos, que es el reportero como noticia, ¿no? No la información, no la búsqueda de la verdad, ¿no? Sino el reportero es la noticia, Oye, ¿no? pero ¿sí es exacto llamarle a todo mundo que está ahí reportero? Yo no sabría calificarlos. Yo creo que eso, como, digamos, en el caso de tener una afición por un equipo de fútbol, es algo que te autodenominas tú. Entonces, pues ahí van estos reporteros. Yo los llamo en general reporteros, porque sí hay, de pronto cuando se presentan, es un poco extraño, ¿no? Mundo acuático, rebelde sin causa, ¿no? Dices, bueno, ese medio, ¿qué será, no? ¿Por qué le dieron esa acreditación? Y luego, lo que también sucede con esta cosa de la noticia, del reportero noticia, es tratar de demostrar que eres muy crítico y que estás enfrentado al poder, pues quitándole la palabra, interrumpiendo. ¿Estás hablando de Jorge Ramos? Estoy hablando de Jorge Ramos y de los que siguieron, porque ha habido una larga cauda de ramitos, ¿no? Tú publicaste el año pasado en El Proceso en tu columna sobre lo del huachicol y mencionaste lo que escribió Hannah Arendt sobre lo público y lo privado, y cómo también en los mismos medios ha pasado esta situación, ¿no? De que los reporteros ya no quieren ver por el bien público, sino por el privado, la empresa y todo este rollo. Más o menos es lo mismo. Sí, o sea, digamos, la idea de que existe una opinión pública que no es lo mismo que los medios. O sea, la opinión pública es el juicio general de la sociedad sobre algunos temas,
y los medios deberían de reflejar la opinión pública, no lo reflejan. De hecho, está invertido la representación, digamos, de la cantidad de gente que apoya las medidas del presidente López Obrador y la cantidad de gente que apoya las medidas o explica las medidas del presidente López Obrador en los medios. En general, todos los medios están en contra. Yo no sé si es exactamente porque les quitaron el chayote, el dinero que les daba el gobierno para mantener a sus medios. No sé si es eso combinado con que es los medios en México se crearon, que además son bien poquitos, se crearon no solamente resguardados por el poder, sino que se crearon también como con una autoimagen de ser parte del neoliberalismo, del emprendimiento y de todas esas palabras extrañas. Creo que se la creyeron y esos mismos reporteros que van a la mañanera, pues cobran, ¿no?, 2,000 pesos al mes, mientras que los dueños de los medios son los que sí son los ganones de las condonaciones, eran beneficiarios de el dinero que gastaba el gobierno en medios, ¿no? Entonces, tenemos un desequilibrio entre opinión pública y medios de comunicación, y los medios de comunicación, por lo menos lo que se ve en las mañaneras, es que efectivamente no están en la persecución de la verdad, de la información, etcétera, sino posicionándose todo el tiempo con respecto al presidente de izquierda, de Morena, de la 4T. Vamos con Cintia Bolio. Vamos. A ver su cápsula. Vamos. Ahorita regresamos. Querido electorado, el 8 de marzo de 2020, México fue testigo de la mayor marcha de los últimos años contra las violencias machistas y el feminicidio. Marcha nutrida por 4 generaciones de mujeres que ocuparon el espacio público. Caminaron por igual las jóvenes, las madres, las maestras. Una marcha feminista e histórica de miles, si no es que millones de voces. Voces que desde el dolor y la solidaridad se manifestaron a través de cruces rosas, carteles, poesía, cantos, graffiti, etc., de norte a sur. Aunque hay cierta prensa que suele minimizar la causa y el número de mujeres. Esta mala prensa se ha superado esta vez al minimizar y tergiversar los ataques machistas a las manifestantes. Uno en Palacio Nacional, aventando bombas molotov a las chicas que colocaban una manta, y el otro en Catedral, en donde hombres pro vida golpearon a varias jóvenes. Estos ataques son preocupantes, y más si recordamos a Provida en el caso Paulina de Baja California y la historia de la Iglesia durante siglos de opresión a la mujer. Saludamos la decisión del presidente de pronunciarse enérgicamente contra el machismo y feminicidios el 8 de marzo en Zacatecas, pues refuerza el papel del Estado como educador y cambia la narrativa social que señalaba el movimiento feminista de golpista o de recibir dineros. Eso sí, no nos pidan abnegación ni paciencia, porque las paredes se lavan, pero las mujeres no vuelven. Y el patriarcado causa destrozos en los cuerpos de las mujeres todos los días. Justicia para todas. Las mujeres seguiremos adelante en la defensa de nuestros derechos humanos. Queremos un paro de machistas permanente. Los científicos cuánticos han llegado a la conclusión de que el horror del patriarcado se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. En todos los universos, los feminicidios tienen su origen en el patriarcado. De hecho, en el derecho romano, el jefe de la familia tenía que ser un hombre y éste podía disponer a su voluntad de su mujer y sus bienes, su mujer y sus hijos. Incluso podía abusar de ellos y matarlos. Desde hace siglos, el Estado y el patriarcado y el gobierno han estado ligados por sistemas complejos, pero no son necesariamente lo mismo, ni se mueven por las mismas lógicas. Según un universo radical de mujeres lastimadas, justamente ofendidas y enojadas, los feminicidios son crímenes de Estado
y son culpa del gobierno en turno. En el universo de la derecha neoliberal mexicana, que es patriarcal, colonialista, capitalista y muy machista, esta visión resulta coyunturalmente conveniente y se monta en ella para atacar al gobierno en turno. Así, hemos visto cómo esta derecha conservadora se volvió fake-minista. En el universo mexicano, los feminicidios tienen su origen en la cultura machista que atraviesa la sociedad mexicana desde hace siglos y se dispararon justamente en la era neoliberal por dos fenómenos. Primero, el crecimiento de un modelo de negocios delincuencial que favoreció el narcotráfico y la trata de personas. Y segundo, el empobrecimiento de millones que agudizó las tensiones y la violencia en el interior del hogar. Los investigadores han detectado que, a grandes rasgos, hay dos tipos de feminicidios: los íntimos y los cometidos por extraños. Los íntimos tienen que ver sobre todo con usos y costumbres machistas y solo se podrán cambiar con un esfuerzo cultural de muy largo plazo. Para combatirlos, urge reforzar la solidaridad con las mujeres y hacer un trabajo serio de concientización en el aparato jurídico, sobre todo en los ministerios públicos. En esto último hay avances, pero son lentos. Combatir los feminicidios perpetrados por extraños pasa por combatir la trata de personas y otras redes del crimen organizado, y esto es responsabilidad del Estado. Así, el 8 y el 9 de marzo, alrededor de las protestas de las mujeres en México, concurrieron varios universos paralelos. En el universo de la derecha oportunista mexicana, las protestas de las mujeres eran el inicio de la caída de una dictadura. En otro universo paralelo, estas protestas eran parte del golpe blando que la derecha impulsa desde hace meses. En otro universo, el de la derecha religiosa, este movimiento era parte de una oleada roja que pretendía acabar con el reino de Dios y legalizar el aborto. En otro universo, que es más cercano a nosotros, las protestas son parte de un movimiento social legítimo que parte del hartazgo de las mujeres ante la violencia y la inseguridad que las acosan y las sumergen en el miedo y el horror. ¿En qué momento la derecha pensó que podía subirse a este movimiento? ¿Por qué la izquierda electoral descuidó la lucha en las calles? Lo único cierto en este universo es que un movimiento de masas legítimo terminará por imponer sus propias lógicas. Fabricio, hablando de mujeres, feminismo y todo eso, ¿tú cómo viste cómo manejó López Obrador el tema de las movilizaciones de mujeres? En mi opinión, lo hizo bastante mal. Yo hubiera preferido que le cediera el discurso a Olga Sánchez Cordero, que lo hizo mucho mejor, pero pues ahí a nadie la apeló mucho. Sí, yo creo que ahí sorprendieron al presidente con una postura que no es, digamos, no está dentro del proyecto de transformación, ¿no? Se ve mucho, digamos, el asunto de la desigualdad social, se ve mucho el asunto se ha tratado el asunto de la desigualdad de pigmento, digamos, el racismo, y no se ha tratado con igual intensidad, profundidad, el asunto de género, que son, digamos, las tres desigualdades del país, ¿no? La clase, la raza o la pigmentación y el género. Y creo que se malinterpretó esta lógica de no hacer una fiscalía especializada. No se explicó bien por qué no es conveniente hacer una fiscalía especializada para feminicidios, porque en los estados en algunos estados hay fiscalías especializadas, entonces lo que hace el Ministerio Público es decir, es feminicidio, entonces se lo van echando. Son fiscalías que tienen 3 pesos, 2 abogados y que no se dan abasto y se les van acumulando los feminicidios. Es decir, es un poco repetir la misma historia, pero esto no fue suficientemente explicado, según yo. Creo que ahí el presidente estaba en otra lógica y entonces pareció que no le estaba dando importancia a lo de género y que lo estaba tratando de confundir con todos los demás homicidios que se ven todas las mañanas. Ahora,
creo que el tema del feminicidio, igual que el del coronavirus, fue tratado de utilizar por la derecha de una manera patética y vergonzosa, ¿no? Los grupos estos que decían que estaban en contra del feminicidio, pues están en contra del aborto, de los derechos reproductivos, del matrimonio gay, etcétera, pero están en contra de los feminicidios. Y las televisoras, que me pareció ya el colmo, ¿no? Convocando al paro nacional de mujeres cuando ellos son los que reproducen el esquema del patriarcado, ¿no? Con las señoritas del clima, con esta preocupación absurda por el aspecto de la gente que aparece en pantalla. Los hombres, como se ve en este momento, no tenemos por qué preocuparnos de cómo nos vemos, pero las mujeres Deberíamos un poco, ¿eh? Deberíamos un poco, pero las mujeres tienen la obligación de preocuparse y además son juzgadas todo el tiempo por esa razón, ¿no? Entonces, se ve, en las televisoras es una cosa realmente bárbara la manera en que se refieren los técnicos de un foro a cuando hay un noticiero, el hombre se refieren a él en el chícharo como neurona y a la mujer se refieren como hormona. Eso, si eso no es patriarcado, machismo, discriminación, etcétera, yo no sé qué es. Y entonces esas mismas televisoras que hacen eso, porque esos hombres no son neurona. Esos hombres no son neurona. Porque ellos no son neurona, exactamente, ¿no? Pero entonces lo que digo es, la Iglesia Católica apoyó el paro. Gente que se había fotografiado con Felipe Calderón en Veracruz convocaba al paro. Es decir, fue absolutamente un desbordamiento, yo diría, de la paradoja que es este país en este momento, y creo que eso también hizo que el presidente estuviera un poco reticente al tema, pensando que solo estaban esos grupos detrás de la convocatoria al paro. Lo que sucedió en la marcha, que me pareció muy interesante, ¿no? O sea, hubo una marcha que fue festiva en partes, conmemorativa en otras, luctuosa en otras por las desaparecidas, que fue completamente pacífica, a pesar de los 2 o 3 bombas Molotov ahí en Palacio Nacional. En la Ciudad de México, en el resto del país fue pacífica. Y luego el lunes hubo una especie como de puente extraño que ya no tuvo ninguna repercusión porque el movimiento que había convocado al paro no tenía demanda, ¿no? Era una cosa catártica de estamos en contra de la violencia contra las mujeres y entonces no vamos a ir a trabajar. Y no tenía una demanda, no era la demanda de la Fiscalía. Había demandas en la mañanera, por ejemplo, de esta compañera Frida Guerrera, que decía, bueno, que ella se daba por satisfecha si se atendía cada semana, un día específico, el tema de los feminicidios. Es decir, había muchas demandas, estaba muy disperso y creo que fue, digamos, tuvo sus victorias en la UNAM, la Marcha de Puebla, y creo que puso en el debate público, ¿no?, el tema que es muy grande, que no solamente es de feminicidios, sino todo el problema de la desigualdad de poderes entre hombres y mujeres en México, o entre géneros más bien en México, y nos preparó, digamos, para una discusión mucho más a fondo de qué es lo que deberíamos hacer como país para resolver eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, que se puso ya el tema en el foco de atención. Oye, a mí yo creo que frente a la ausencia total de oposición al gobierno o a la debilidad total que hay en la oposición, que están totalmente desarticulados, que no dan pie con bola, a mí me queda claro que la oposición que hay a López Obrador se está articulando alrededor del diario Reforma. Y el diario Reforma no está haciendo periodismo, está haciendo política. Eso a mí me parece que es muy claro. Pero ¿tú crees que vale la pena que López Obrador en las mañaneras, volviendo al tema de las mañaneras, le conteste de manera tan frontal al Reforma, que se agarre este pleito así? Yo creo que la mañanera también sirve para responder, ¿no? López Obrador ha insistido en que él responde no solamente a la Reforma, al Universal. Pero es como muy... Al Washington Post, a The Guardian le ha respondido en las mañaneras. Creo que él dice que es su derecho de réplica
que el diálogo es circular. Estas son las frases que utiliza en las mañaneras. Creo que él confía mucho, digamos, en el poder que él tiene por ser un presidente legítimo, el primero desde Madero o algo así. Más o menos. Más o menos. Es un presidente legítimo y que lo que él dice ahí se reproduce en el millón que lo sigue en YouTube. Y que esa es la manera de lidiar con las mentiras, con la politización que ha tenido Reforma. Basta ver el video del dueño de Reforma comparándose con los esclavos del Nabucodonosor de Verdi, en una cosa muy, muy extraña, ¿no? Donde los esclavos del Nabucco pues están encadenados y han sido llevados contra su voluntad, etcétera, ¿no? Y él dice que así se siente en el gobierno de la 4T, él, y que convoca a sus reporteros a sentirse igual y a liberarse, ¿no? A romper las cadenas. Y a sus reporteros los tiene en condiciones bastante similares a la esclavitud, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué un periódico? El basamento, digamos, del periodismo es la búsqueda de la verdad antes que de la independencia o de otro tipo de, ¿no? Entonces pierden ese piso y entonces, bueno, eso les permitiría, con permiso del dueño de Reforma, mentir, inventar, trucar, modificar una foto, modificar un video. Es decir, porque están sirviendo a un bien mayor que es que se desencadene a los esclavos del Nabucodonosor de Verdi, ¿no? Es muy claro. Creo que ahí, no sé si la propia confrontación de López Obrador ha provocado esto en el Reforma o ha sido que, según se sabe, el Reforma es uno de los beneficiarios del FOBAPROA. No se sabe con exactitud, pero creo que finalmente quien tiene la responsabilidad de estar incumpliendo con su función es el periódico Reforma, ¿no? La comunicación social está funcionando. La narrativa, la guerra de narrativas, el estar explicando cosas, estar respondiendo. López Obrador bien decía, una de sus frases también es no caer en provocaciones. Y como bien señala Pepe, siento que también son esas provocaciones de estar friegue y ahí va, y cae. O sea, sí es importante explicar, pero ¿cómo ves todo esto? Sí, lo que pasa es que, a ver, el presidente de la República todas las mañanas lo que hace es construir una realidad, ¿no? Y creo que del lado de la oposición, como decía Pepe, no hay posibilidades de construir nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues es muy simple, es decir, ellos fueron cómplices justificatorios, etcétera, de 30 y tantos años de neoliberalismo que llevó al país no solamente a una desigualdad brutal como en el resto de los países que aplicaron ese modelo, sino además a una guerra contra el crimen organizado y un montón, ¿no? Cientos de decenas de muertos. Entonces ellos no pueden decir nada sobre eso, sobre el pasado no pueden hablar. O sea, no deberían, pero sí lo hacen. Lo hacen. Pero carentes totalmente hay casos desvergonzados como el de Calderón en Twitter. Es genial ese cuate. Calderón es el más cínico que pueda haber. Ahora con el coronavirus puso su propio discurso de cuando la fiebre porcina llamada, que me parece ya como autoinculpatorio, ¿no? Ya vengan por mí. Vengan por mí, vean la tontería que hice, me excedí, ¿no? Mandé al ejército una vez más a resolver un problema médico y además los asusté, ¿no? Estábamos, ¿no? Me acuerdo perfecto de esa parte del discurso de Calderón donde dice, y ahora que viene Semana Santa, pues, vayan hagan comidas familiares y dice una cosa rarísima, dice, arreglen sus asuntos con sus primos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Con sus primos. Es primo de García Luna. Oye, hablando del coronavirus, yo realmente tengo mis serias dudas. Y en la semana había una columna de Carlos Fernández Vega en La Jornada que yo creo que toca el punto exacto.
y básicamente decía su columna que la histeria que se está desatando con el tema del coronavirus y su afectación a la economía mundial, más bien parece un pretexto para justificar un modelo económico que desde 2008, si es que no antes, empezó a colapsarse y a caerse a cachos, y que está sostenido con alfileres, y que ahora es como la excusa perfecta para ya ver que se desplome todo, el modelo especulativo, de fraudes, etcétera, que es el neoliberalismo. Sí, yo creo que puede ser que eso es lo que esté ocurriendo. Si tú te fijas en las medidas que aplican, como Alemania, por ejemplo, que están aplicando, son como decir, no estamos diciéndole que no al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, pero pues, por la emergencia tenemos que invertir en infraestructura, ¿no? Es hospitalaria, etcétera, no sé qué. Y entonces es como una especie de, sin reconocer que eso se terminó desde el 2008, efectivamente, decir, no, fue por la crisis del coronavirus que tuvimos que invertir muchísimo en salud pública, porque claro, el tema, en Estados Unidos también el tema es qué han hecho con la salud pública, que está toda privatizada, que no quisieron el Medicare de Obama. Que es el tema de Bernie Sanders. Que es el tema de Bernie Sanders. Que desgraciadamente, como dice aquí, Bernie, ¿qué? No, Sanders, me temo que Sanders ya valió Bernie. Desgraciadamente. Exactamente, yo creo que sí valió Bernie. Y también era el tema en Inglaterra. Ese era el tema era la salud pública, ¿no? Pero bueno, creo que tienen razón, es decir, la idea sería, sin decir nos equivocamos, y esto no funcionó, decir, bueno, ahora por la crisis aprovechamos para hacer cosas que parecen medidas populistas, pero son por la salud de la población. Porque si tú lees, por ejemplo, todo lo que se dijo cuando Italia decidió hacer este estado de excepción rarísimo en poblaciones donde ni siquiera había un solo caso de coronavirus, los reclamos tanto de Roberto Calasso como de Agamben en la prensa italiana eran, a ver, espérense, díganos lo que realmente quieren hacer. No se estén escudando en el coronavirus. Entonces creo que esto ha servido también como para dejar en claro el fin del modelo neoliberal, que sí es cierto, desde el 2008 no ha podido responder a ninguna de las... No, está en coma. Pero bueno, como sea, de todos modos, en cada crisis financiera que hay, alguien especula y alguien gana dinero. Así es. Y yo no me creo que en este caso no vaya a ser igual. Alguien se va a hacer muy rico con lo del coronavirus, no sé quién. Yo creo que lo de los geles, ¿no? ¿De qué marca De los geles, papel de baño. No, hablo de especulación financiera, no hablo de empresas. Sí, hablo de capitales especulativos. Esos son los que se multiplican por millones y millones y se benefician de las caídas de las bolsas y de las depreciaciones de las monedas y todo eso. Hay especuladores que se hacen riquísimos con eso. No hablo de las empresas que fabrican tapabocas. Eso no es nada. Eso no es nada. En comparación con la especulación que se está generando en torno al precio del petróleo, por ejemplo. Y qué va a pasar con los bienes entre China, toda Asia, Estados Unidos y Europa, ¿no? Sí. Entonces ahorita dicen, claro, el foco de la pandemia es Europa, y le están cobrando unas facturas al sistema financiero, tanto británico como alemán, los Estados Unidos. Y ahí, pues, nosotros realmente no pintamos gran cosa. Nos llevará la chingada, pero... Sí, exacto. Y ya, o sea, pues, eso no es no pintar. Pero eso es normal. Estamos acostumbrados. Daños colaterales. No sé cuántas veces. Nosotros hemos vivido desde niños en eso, ¿no? Nosotros fuimos la primera generación, hay que decirlo con orgullo, que la pasamos peor que nuestros papás, por primera vez en un siglo, ¿no? Sí, es cierto. Ya no hubo manera de a partir de resolver que eso. el dólar se devaluó, el peso se devaluó de 12.50 a 22 y no sé qué, a partir de ahí. A partir de ahí, adiós. Se canceló la posibilidad de comprar una casa. De comprar una casa, de viajar, no, todo eso ya era la mitad del siglo pasado para atrás. Sí, no. O sea, sí, no.
Sí, somos la primera generación, ya las generaciones Y ya posteriores a las estamos nuestras, rucos, pues, maestro. Entonces imagínate. pues, imagínate, ya todos tenemos canas en la barba. No, ya, no te digo dónde más y ya. Ya, oh, Dios mío, pero estamos en YouTube. Pero sí, el asunto es que sí, es el fin de una etapa muy negra para México. Para el mundo. Y para el mundo. Sí, el problema ¿no? es que a Pero lo mejor ¿sí es será el fin? Pero deja tú, o sea, y si es el fin, va a ser un sigue? fin catastrófico. O sea, no se va a acabar pacíficamente la era neoliberal, no se va a morir. Es que no podía acabar O sea, pacíficamente. primero se va a desbaratar todo y realmente, o sea, me da gusto que se acabe ese modelo, pero me da miedo porque se nos va a caer encima. De modo. Sí, ahí hay que ver qué arreglos se pueden hacer. El capitalismo seguirá existiendo, según yo, de otra manera, ¿no? Los ciclos, digamos, keynesianos, se inicia un ciclo keynesiano, según yo, donde el Estado recauda el dinero que tiene que recaudar, es decir, le tiene que cobrar a las empresas, a los especuladores financieros, y redistribuir el dinero entre la población para que no muera de hambre. Y en ese reacomodo habrá un nuevo modelo, ¿no? Bueno, que para que eso pasara sería genial que Sanders no hubiera valido Bernie, ¿no? Vendría perfecto, pero... O sea, la llegada de alguien como Biden, que no va a llegar No va a llegar. Biden, No, sino que, se va a que reelegir Trump. repita Trump y todo eso, va a alargar esa agonía. Sí, lo de Trump es realmente el signo, digamos, del final del Sí, imperio ya la fase de norteamericano. locura y desesperación. Ya, ese es lo de Calígula en el Imperio Romano. Ya es, Sí, no. o lo de, no, un poco más adelante, no me acuerdo cómo se llama el emperador, que ya en el colmo de necesita la legitimidad, entonces dice, voy a pelear en el circo romano. Entonces se mete de gladiador. Y entonces, pero claro, los gladiadores son expertos en matar gente y leones y jirafas, etcétera, y entonces le paga una lana al que afila las herramientas de los gladiadores y entonces gana y gana y gana y la gente se da cuenta. Y esa es la decadencia ya del Imperio Romano, ¿no? Y creo que Trump es eso en Estados Unidos, ¿no? Es como ya todos los resortes más clichéscos, ¿no? De Estados Unidos están con Trump, ¿no? Su machismo, su desdén por la ciencia, su racismo, el hecho de que haya doblegado a la Suprema Corte para que sacaran a sus cuates de la cárcel o que les disminuyeran las penas. Sí, ya es la decadencia. Ya es una decadencia y entonces Estados Unidos imperial que cierra sus fronteras porque no sabe qué hacer con el problema que tienen de que ya no son los innovadores en el mundo. Ya lo último que inventaron fue Microsoft, hace ya mucho tiempo de eso, y no tienen un mecanismo de control de su poder en el mundo, más que siguen teniendo el ejército más grande, que les cuesta carísimo a los contribuyentes, el ejército más grande del mundo, en más lugares del mundo. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que viene. Pero además como tienen nuevo una modelo. bomba de tiempo de la que yo no he visto que se hable mucho. Si Boeing, el fabricante de aviones, quiebra, es la catástrofe para la economía gringa. Y la bronca es que fabricaron estos aviones que se caen y no los pueden arreglar. Y no hay manera de arreglarlos. Y Boeing está verdaderamente yéndose en picada como sus aviones. O sea, si quiebra Boeing se va toda la economía gringa para abajo. O sea, y nadie está hablando de eso. Por lo mismo, yo creo. O sea, realmente están en un momento realmente complicado. Muy complicado. Fíjate que durante todo el periodo del primer periodo de Trump, ya digamos primer periodo de Trump, ha habido 160,000 muertes por fentanilo. Es muchísimo. Es muchísimo lo que ha habido de muertes por fentanilo en Estados Unidos. Y eso te habla de que es esa población que vota por Trump, que son los blancos. A ver, ¿no que es fueron... un número similar al de la guerra de Calderón ese? Pues sí, O sea, es muy similar. 160,000 muertos allá y 160,000 muertos acá y no se acabó el problema. No, para O nada. sea que la famosa guerrita sirvió
para que acabara García Luna en un tribunal de Nueva York. De algo sirvió. Sí, bueno, De algo sirvió. sirvió. Tiene unos departamentos muy padres en Miami. Pero ya no los puedo usar. Y le renta uno a Loret, ¿no? Ah, sí. Dicen por ahí. Sí. Oye, ¿cuál fue el último libro que publicaste? ¿Cuál va a ser el próximo libro que vas a publicar? El último libro que publiqué fue el Ya del perdí la- 68, ¿el 68? que se llamaba Esa luz que nos deslumbra, Sí. que estuvo bien porque sí, tenía yo y mi editor Andrés Ramírez teníamos razón de que había una generación que ya no sabía que era el 68 y que fue la que lo compró, ¿no? Y el próximo libro saldrá en el Fondo de Cultura Económica y es algo sobre unos hermanos y otros hermanos muy ilustres que fueron los dos hijos de Hernán Cortés. Sobre eso se trata. Ya nos dio la Los primera. primeros hermanos es una sorpresa. Los primeros hermanos son unos hermanos ficticios, No son pero los hermanos Salinas. que van que van teniendo relaciones extrañas y sutiles con la historia de los otros dos hermanos que son Cortés. Que son reales. Y que que, fueron y reales. que los dos se llamaban Martín. Ah, ¿No? Chihuahua. Y entonces, en una especie de confusión absurda, al Martín que nosotros decimos, es el hijo de Cortés y la Malinche, ese no es, ese es hijo de Cortés con Juana de Zúñiga, que era española, y el de la Malinche pobre ha sido menospreciado. Y por eso el libro se llamará Los Ninguneados. Muy bien. Oye, yo quiero hacerte una pregunta, porque yo creo que es interesante compartirlo con la gente que nos ve. Yo cuando leo una columna tuya o es artículo, ¿qué es lo que escribes? Porque no sé lo que es, o es crónica. No, es como, quién sabe, son lecturas, ¿no? Sí, son como bueno, lecturas. yo como cuando veo resúmenes de proceso, lecturas. dices. En proceso, tu página en Tiempo proceso. fuera se llama, ¿no? Tiempo fuera. Tiempo fuera. Me gusta la manera en cómo analizas las cosas. ¿Cuál es el proceso que sigues para construir ese análisis? Porque, perdóname, eso se está perdiendo también. Sí, de hecho esa es la idea de la columna. Yo creo que los medios en general se han equivocado al leer la nueva realidad de los medios de comunicación con las redes sociales y lo instantáneo, ¿no? Entonces yo creo, esa es mi opinión, que los medios no deberían ya de dedicarse, sobre todo los medios impresos como Proceso, como los periódicos, no deberían dedicarse a tratar de la primicia, ni la filtración, eso ya no tiene ningún sentido en este mundo. Lo que pasó cuando aparece la televisión. Los periódicos ya dejaron de tener la noticia el otro día en la mañana, porque ya todo el mundo se había enterado la noche anterior en la televisión. Y la habían visto. Entonces, exacto. Entonces cambió totalmente el sentido. Entonces, por ejemplo, el caso de la los televisión es diarios. muy claro. Igual, el sí. caso de la televisión, la transmisión más vista en vivo por primera vez de la televisión es el funeral de John F. Kennedy. Y la gente ya lo había visto. ¿Para qué necesitabas lo escrito? Bueno, lo escrito sirve Porque para viene el análisis. dar contexto, Exacto. para contar cómo fue, ¿no?, que llegamos ahí, y dar una serie de hipótesis de sentido, darle sentido a los datos. Análisis y opinión. Sentido a lo que está pasando, a lo que ya viste que pasó, le das un sentido, y creo que eso es lo que podrían hacer los periódicos y las revistas en este nuevo siglo. Ya no competir, digamos, por tratar de inmediatez. demostrar que ellos son los primeros en decirlo, porque luego se equivocan, porque es muy fácil equivocarse ahora, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, en estos días, ¿no? El avión presidencial se vendió finalmente, hubo una noticia ahí que se esparció, porque quien la distribuyó quería tener la primicia, luego no fue cierto. Entonces es muy fácil equivocarse. Todo el mundo Todo el mundo por ahí va y luego hay que desmentir, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que podemos hacer ahora con las redes es dejar que se equivoquen y luego interpretar lo que sucedió, no cada uno de los que escriben, porque son muchos y algunos muy pobres, sino en general, digamos, darle una visión. Y yo lo que hago en la columna de Proceso es tratar de ver qué lecturas
qué comparaciones podemos hacer con el pasado, con otras cosas que han sucedido similares, etcétera. Ahora con el coronavirus, en el número de hoy, sale Mi tiempo fuera y en algún momento es sobre Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en 1906, dice, podemos detectar la pobreza y la criminalidad de los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos midiéndoles las facciones. ¿Cómo crees? Y entonces funda la Home Office, que todavía existe, que es la que se dedica a la inmigración, y los empieza a medir. Entonces yo hago una comparación con lo que Trump dijo en su discurso del coronavirus, que empezó diciendo, hay un virus extranjero. Pues ahí estaba toda la historia. Fue muy fácil hacer ese tiempo fuera. Oye, pero dicen que te los plagias, que eres un plagiador. Pues eso dicen mis grandes que te fans. Tus Ahora, querientes. es que fíjate que ellos, por ejemplo, estoy hablando de la gente de Letras Libres, yo no sé, o sea, yo no iría con Vargas Llosa a Guadalajara cuando el presidente de la Fundación Vargas Llosa es el dueño de OHL. Me parece que desde ahí Creo que hay algo. A ver, maestro, hay algo raro. olvídate de eso. Desde que participaste en la Operación Berlín, ya tienes un problema Desde que participaste en eso y por eso de se enojaron. dignidad y de coherencia y de honestidad. Era lo que yo decía, a ver, Entonces- si tú tienes un médico, por ejemplo, pues la obligación del médico es curarte, ¿no? Si tú tienes un tipo que se dice intelectual, su obligación es hablarte con la verdad. Y lo que hizo Enrique Krause fue exactamente lo contrario. Inventó cosas que eran absurdas. Y lo que siguen haciendo. ¿No? Que eran absurdas, pero que además son muy cortos de mirada, ¿no? Y entonces lo que se les ocurre es decir, John Ackerman trabaja para los rusos, ¿no? Que era cuando me acusaba Sheridan de plagio, yo decía, bueno, que me acuse de ruso, les resultaría mejor. Las columnas están llenas de citas, hice la cuenta. Cuando fue este pleito, iban 647 citas, ¿no? Entonces, bueno, acusar a alguien de eso, bueno, pues es como si te acusan de ruso, ¿no? Oigan, pues, ¿qué onda? Solo ¿Alguna una otra pregunta? cosa. ¿Sí? Y también que esa gente te acuse de lo que sea, es un honor, ¿no? Es un honor, yo ya hice El día que hablen bien de ti, Preocúpate. Preocúpate. me preocupo más que del coronavirus. El día que te retuiteé Calderón. No, señoras y señores, pues ya nos vamos, ¿no? Ahora sí. Vámonos. Muchas gracias, Fabricio. Mano, gracias. No, pues Es un placer. estamos en la fase todavía de las manos. Sí, ¿no? No, ya no, pero- ¿Ya no? No, sí, todavía. Todavía. Sí, ¿no? hombre. Pues No, ya no. No, ya no. Cuídense nomás, no caigan en la paranoia. Ya se absurda. suspendió el Festival de Cine de Guadalajara. Sí, ¿no? ya, y el de Coachella, no sé qué cosas, pero ya, ustedes diviértase. Tampoco no se lávese las suspende, manos. ¿no? Lávese las manos. Sí.